que prediques la palabra. Una presentación del predicador. Hoy con el tema Ángeles y Demonios. Bendiciones. Esto es... Sí, esto es que prediques la palabra. Bueno, he tenido el sentir de tratar con ustedes o de subir al canal del predicador un tema que sé que le va a interesar. Tiene por título Ángeles y Demonios. Bueno, ya antes subí un tema que habla acerca del lugar que está destinado para ellos. Hoy quiero tratar con ustedes este tema que será de edificación. Bendiciones. Vámonos a Lucas capítulo 4, verso 34, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Estas palabras, según el escritor Lucas, el médico amado, las dijo, las pronunció un demonio a través de un poseído. Hizo esas preguntas. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. El diccionario de la Real Academia dice que demonio, o le da dos interpretaciones a la palabra demonio. Dice que son ángeles rebeldes. Eso dice la Real Academia, que son ángeles rebeldes. La etimología de esta palabra viene del latín y del griego. En el latín se pronunciaría más o menos como demonium. En el griego se diría algo así como koine. ¿Qué o quiénes son los demonios? Tendríamos que aclarar y decir que son seres espirituales. Según Efesios capítulo 6, verso 12, dice la palabra de Dios. Está el apóstol Pablo escribiéndole a los efesios y a nosotros. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De dónde provienen o de dónde salieron? Bueno, tendríamos que decir que son más antiguos que la raza humana, que son más antiguos que Adán y que Eva. Que como todas las cosas, estos seres fueron creados por Dios, pero aclarando que fueron creados como ángeles de Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 16, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Y cuando hace alusión a esas cosas invisibles, el texto continúa diciendo: sean tronos. O sea, se refiere al orden de lo espiritual, de los ángeles y de los demonios. Sean tronos, sean dominios, sean principados. Esos sean tronos, debemos aclarar que son aquellos del orden de los ángeles. Esos dominios son aquellos que tienen poder. Esos principados son aquellos que tienen título o posición de autoridad. Esas potestades son los que dominan. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todo eso fue creado por medio de Él y para Él. Estos seres o ángeles en su estado original fueron ejércitos celestiales, según Salmo 148, verso 2. Dice la palabra: alabadle vosotros todos sus ¿qué? Sus ángeles. La orden es a los ángeles a que alaben a Dios. Alabadle vosotros todos sus ejércitos.
y se le da el título a los ángeles de ejércitos de Dios. 2. Aparte de ser ejércitos celestiales, son ejecutores de su palabra, o para ello fueron creados. Salmo 103, verso 20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. La orden en el Salmo 148, 2 es alabadle, pero en el Salmo 103, 20 a los mismos ángeles se les ordena que bendigan a Jehová. Y dice: vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza. Son ángeles poderosos que tienen fuerza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. O sea que no hacen nada que no les haya dado, que no les haya ordenado Dios. Usan su fortaleza, su poderío para ejecutar la voz del precepto de Jehová. Bendito el nombre del Señor Jesús. 3. Son ministros. No digo fueron, son, porque todavía lo son. Son ministros. El Salmo 103, verso 21, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vuelve e introduce la palabrita: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, o sea, sus ángeles, ministros suyos, o sea, ángeles que hacéis su voluntad, o sea, ejecutáis la voz de su precepto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y de todos esos ejércitos, ejecutores de su palabra y ministros de la voluntad de Dios, se nos habla de un arcángel. Y la Biblia es buena, bondadosa con nosotros y nos da el nombre de este ángel. El nombre de este ángel o arcángel, perdón, es Miguel. Y habla de él el apóstol Judas en su epístola, capítulo 1, no tiene ni un capítulo, 25 versos. En el verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. De este Miguel se aclara en Daniel capítulo 10, verso 13. Yo creo que usted lo ha leído, y si no lo ha leído, pues lo animo a que lo lea. Que él es uno de los principales príncipes del ejército de Dios. Se le atribuye el título entre los ángeles de el gran príncipe. Ahora lo leímos. Sean tronos, sean principados, sean potestades. Bueno, este señor llamado Miguel está en el orden de los principados, de los principales príncipes, que está de parte de los hijos de ¿quién? De Israel. Este arcángel o príncipe entre los ángeles es el encargado de las batallas o comanda los ejércitos celestiales. Según Apocalipsis capítulo 12, verso 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Cuando la Biblia hace énfasis en gran, cuando la palabra de Dios dice gran, es porque la batalla fue monumental, fue enorme, fue grande. Después hubo una gran batalla en el cielo y da el nombre de este príncipe, Miguel, y sus ángeles. Se nos habla de otro príncipe angelical. Su nombre es Gabriel. Este ángel o arcángel es el encargado de dar a conocer los planes de Dios al hombre. Aparece por allá en Daniel capítulo 8, verso 16. Y dice la palabra de Dios: y oí una voz de hombre que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y en Daniel 9:21, 670 años aproximadamente después, es enviado a una jovencita en Belén, según Lucas 1:26, y a un sacerdote llamado Zacarías, según Lucas capítulo 1, verso 19. Yo sé que usted ha leído esto. Y que será un ángel del orden de los arcángeles, quien anunciará el regreso de Jesucristo, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo. O sea que estos príncipes de Dios, de sus ejércitos celestiales, han estado muy involucrados en los planes de Dios. Han peleado batallas, pelearán batallas, han traído mensajes como a María, a Zacarías, a Daniel. Siempre han estado ahí, bendito el nombre del Señor Jesús. Y es Ezequiel quien Dios usa para hablar de un querubín al que se le da el título de querubín grande protector. Detengámonos un momentico. Actualmente hay más que un interés por los ángeles, hay un culto a los ángeles. Quiero aclarar, los ángeles están para ministrar, para ejecutar la voz del precepto de Jehová. Ellos son fieles a lo que Dios les manda y son fieles a lo que Dios reveló en su palabra. Ellos no aceptan adoración, ni aceptan ser mandados por nadie más, excepto por el que los creó. Amén. Para quedar bien claro en esto. Ezequiel capítulo 28, verso 14 dice de la siguiente manera: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de juego te paseabas. Por rango, tendríamos que decir que de acuerdo a la ubicación que nos muestra la Biblia, el rango angelical o de las huestes angelicales sería más o menos así. Arcángeles, estos están delante de Dios. Aparecen en Lucas 1:19 y se hacen dos menciones de ellos en toda la Biblia. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. En el segundo escalafón de autoridad estarían los serafines. Están alrededor de Dios. Aparecen en Isaías capítulo 6 verso 2 con dos menciones y dice la palabra de Dios: por encima de él había serafines con 6 alas, o que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. En el tercer orden estarían los querubines, arcángeles, serafines y querubines. De estos querubines se aclara que están debajo del trono de Dios. Se hacen 85 menciones de ellos en la eterna palabra de Dios. Salmos 18:10 dice: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Ezequiel capítulo 9 verso 3 dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima de el querubín. Y en el cuarto lugar aparecerían entre las huestes celestiales los ángeles. Están lejos del trono de Dios y se hacen 90 menciones de ellos en la eterna palabra de Dios. Estos están yendo y viniendo y siempre nos muestra la Biblia acá en el mundo de los hombres. Ejemplo, Génesis 19 dice de la siguiente manera, verso 1: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Fue uno de los ángeles del orden de los querubines, o sea, los que llevan el trono de Dios, a quien Dios quiso engrandecer. Recuerde el orden, lo vuelvo a repetir: arcángeles, serafines, querubines y ángeles. En Ezequiel capítulo 28 verso 13, la palabra de Dios dice así: de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Bendito el nombre del Señor Jesús. Se habla de una vestidura que se hizo para un querubín. Bendito el nombre del Señor Jesús. Solo de él se aclara que solo de él se aclara que se le hicieron esos ropajes. Los primores, o sea, la destreza, la habilidad y la excelencia de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti, o sea, se le dieron en el día de tu creación.
O sea, él era el maestro o fue creado para ser el maestro de ceremonias en los cielos. Este era en el cielo lo que era Asaf. Usted recuerda a Asaf, el que David designó como cantor o principal entre los cantores en el templo que construyó Salomón, según Primera de Crónicas 25:6. Dice la palabra de Dios: y todos estos estaban bajo la dirección de Asaf, su padre, en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. En el cielo, por disposición del Rey de Reyes, estaba uno, o Dios creó uno, y le creó traje de hermosura, le dio habilidades, le dio destreza y le dio excelencia para que fuera el maestro de ceremonias arriba en el cielo. Pero Dios quiso darle aún más a ese querubín. Verso 14 dice, verso 14 de Ezequiel 28. Tú, no otro, aunque hay millares de ángeles, según dice Hebreos 9:22. Querubín grande, o sea, que tiene dignidad, que es mayor que todos. Tú, querubín grande, protector, o sea, defensor, cuidador, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Quiero hacer referencia a esto. Los arcángeles están delante de Dios. Los serafines están alrededor de Dios. Los querubines están debajo de Dios, ya en el trono de Dios. Dios promovió a uno de los que llevaban su trono y lo puso en medio de los arcángeles para que fuera el maestro de ceremonias. O sea, lo promovieron del lugar. Pasó de estar debajo del trono de Dios a estar alrededor del trono de Dios. Y dice el escritor: allí estuviste en medio de las piedras del juego, ¿qué? O de juego, haciendo referencia a los arcángeles, te paseabas. Y ese lugar era exclusivo de los serafines. Isaías capítulo 6, verso 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Job capítulo 4, verso 18 dice: y notó necedad, o sea, poca sabiduría en sus ángeles. Ezequiel 28:15 hace una exclamación dolorosa, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, y da un término, una duración, hasta que se halló en ti maldad o necedad, como lo dijo Job. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y nos da la causa por la cual el pecado se alojó en este ser creado, maravilloso, con destreza, con habilidades, promovido, puesto en un lugar que no era el lugar de él, pero Dios lo quiso poner allá. Verso 16 de Ezequiel 28. A causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, trabajos, oficios y honores, fuiste lleno de maldad, de iniquidad, y pecaste. Y aclara la forma en la cual pecó el verso 17. Se enalteció tu corazón. Aunque el corazón es esta parte que bombea la sangre en los seres humanos, pero para el pensamiento bíblico, corazón es la parte de los pensamientos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Y dice, a causa de tu esplendor, oh grandeza. Y en ese corazón, como lo trata la Biblia, en esa mente enaltecida, según Isaías capítulo 14, verso 13, dice: tú que decías en tu corazón, o sea, en tu mente, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. El verso 14 y dice: y seré semejante al Altísimo. Semejante al Altísimo, nadie. Por grande que sea el ser,
creado por Dios, por más honores que Dios le dé, jamás llegará a ser semejante a Él, porque semejante a nuestro gran Dios y Salvador no hay nadie. No hay nadie. Ezequiel, capítulo 28, verso 18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, o sea, de tus tratos, profanaste tu santuario. De alguna manera, halló quien lo siguiera. Bueno, alguna vez escuché un pensamiento de un predicador y me gustó. La Biblia no lo aclara, pero dice que este maestro de ceremonias, que estaba encargado de recibir la adoración de toda la creación, de todos los ángeles, las huestes celestiales, que son millones y millones, de pasar esa adoración a Dios. Pero, dice él, lo más seguro es que este ser creado, este querubín, empezó a quedarse con algo de la alabanza que le pertenece a Dios. A Dios sí le alaba por su grandeza. Y como él también tenía grandeza, o le fue dada grandeza de parte de Dios, él se quedó con parte de esa alabanza, un poquito. Yo también soy grande, diría él, me quedo con esto. Y eso lo llevó a profanar su lugar, a pecar, a enaltecerse y a perder una de las derrotas más grandes que puede haber perdido. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ezequiel 28, dijimos que este ser halló quien lo siguiera, ¿verdad? Judas hace referencia en su verso 6 de su libro y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, que profanaron su lugar, sino que abandonaron su propia morada, el lugar donde Dios los puso. Ese abandono implica un dejar de sus tareas asignadas. Entonces se rebelaron contra el Dios del cielo. Y mire, vean, todo el que se rebela contra Dios, lo único que le espera es un descenso garrafal. Le pasó a Jonás. Se rebeló contra Dios y descendió a Jope. De Jope descendió a Tarsis. En la nave descendió a la habitación más baja de la nave. Y de la nave descendió al mar, a lo profundo del mar. Y estando en lo profundo del mar descendió al vientre del pez. Y estando en el vientre del pez descendió al mismo Seol. Satanás no fue la excepción. Este ángel no fue la excepción. Este ángel se rebeló contra Dios. Y entonces Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo? Rebelarse contra Dios sencillamente es caer. Así de llano. Judas 1:6 nos vuelve a aclarar a esos ángeles que se rebelaron, que cayeron del cielo. Dice: los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del juicio. Fue su rebelión en contra de Dios lo que los hizo ser lo que son: ángeles caídos según Isaías 14:12, espíritus inmundos según Mateo capítulo 10 verso 1 y demonios según Lucas capítulo 9 verso 1. A partir de allí se conoce algo con el nombre del reino de las tinieblas. Bendito el nombre del Señor Jesús, comandado por aquel que fue un querubín grande protector. Y mire ese descenso. Pasó de ser un querubín grande protector, con vestido de hermosura, con tamboriles, con habilidades, con destrezas, el maestro de ceremonias en el cielo, con grandeza dada por Dios, pasó a ser un simple ladrón, según Juan 10:10. Un mentiroso, según Juan 8:44. Y un padre de toda mentira, según Juan 8:44 también. Este tema es fascinante. A partir de aquí empezaremos a descubrir, o quiero tratar, lo que hacen o lo que hicieron desde el momento en que se rebelaron, donde se rebelaron contra Dios y fueron enviados acá a la tierra, o caídos acá a la tierra, lanzados a la tierra.
a partir de ahí miraremos qué hacen los demonios acá en la tierra. Pero eso será en una próxima oportunidad. Esto es, que prediques la palabra y te espero en una próxima oportunidad. Bendiciones.